Qué maravilloso día, ¿sí? Hoy es el Día del Padre. Hoy estamos celebrando a todos esos hombres valientes, padres, que están instruyendo a sus hijos ya pequeños, algunos ya grandes probablemente, u otros padres en potencia en este lugar. Hoy estamos celebrando ese día y hoy vamos a hablar acerca del hombre como cabeza. Y alguien me decía, bueno, este era un día para celebrarle a los papás. Y después de esta plática, algunas personas estaban diciendo, bueno, es tanto lo que tenemos que hacer como cabeza, es tanta la responsabilidad que tenemos delante de Dios como hombres, que hoy saldremos retados a cumplir lo que Dios diseñó para el hombre como cabeza en su palabra. Así que comencemos, vamos a orar. Primero vamos a pedirle al Señor que lo que sucede esta tarde, esta mañana, los que nos están viendo en línea, esa semilla que se haya sembrada en ustedes, esa palabra, caiga en buena tierra y dé fruto. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos aquí, con mis hermanos en línea. Señor, que esta palabra que vaya a ser dada en este momento sea propicia para sus corazones, para su alma, para su espíritu, que tu Espíritu Santo pueda hacer crecer esa palabra en su vida, que sea convertida en una revelación para que sea realidad en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El hombre como cabeza. Muy bien, vamos a exagerar un poco. Una sociedad sin cabeza, sin liderazgo, sin dirección. Todas esas palabras son sinónimos, ¿sí? Liderazgo, cabeza, dirección, guía. Imagínense una sociedad, imagínense una institución, imagínense un hogar o una iglesia sin una cabeza. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué sucede si no hay una cabeza? Hay caos, hay confusión, hay disensión, hay pleito por el poder probablemente. Voy a llevarlos a través de la palabra para mostrarles cómo Dios diseñó. En su palabra nos deja saber que todo el cuerpo, todas las instituciones, todos los grupos necesitan tener una cabeza. Porque cuando no hay cabeza, o lo que llaman acefalia, entonces hay desorden, hay caos. Hay estudios antropológicos en la sociedad que dicen que cuando hay un vacío de poder, cuando por alguna razón no hay un líder, ese vacío de poder no perdura mucho tiempo, sino que rápidamente es llenado de una forma ordenada, formal, informal o a veces hasta por la fuerza. Porque si no, el cuerpo muere. Un cuerpo sin cabeza muere. Necesita un liderazgo, necesita dirección, necesita visión. Por lo tanto, es el diseño de Dios que todos tengamos una cabeza. Y en el hogar, la cabeza fue designada al hombre. El hombre es la cabeza del hogar. Y voy a llevarlos también por pasajes donde clarificamos que ser cabeza del hogar no significa machismo, no significa abuso, sino que por el contrario, ser cabeza del hogar significa sacrificio. Hay algunas sociedades que dicen, bueno, por diseño, nosotros somos iguales, igualitarios. Nadie es superior a nadie y por lo tanto no tenemos que tener cabeza. Ese tipo de sociedades o instituciones fallan porque no hay un orden, porque no hay una dirección. Es decir, funcionar sin cabeza no es bíblico. Espero que hayan traído su Biblia. Yo sé que tenemos nuestros versículos siempre, para los que están en línea, espero que tengan su Biblia allí con ustedes. Vamos a usar nuestra Biblia esta mañana y nos vamos a ir a Efesios 5:23. Y vamos a leer este pasaje y vamos a explicarlo muy bien. Y vamos a salir con toda la revelación que Dios quiere de su palabra en nuestras vidas. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido es cabeza de la mujer. En ese mismo pasaje habla de las mujeres estén sujetas a sus maridos. Pero quiero que piensen en sujeción de este tipo, no de sometimiento, de sujeción.
Ahora, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Es de manera sacrificial. Se entregó por ella y en un momento más veremos esos versículos. Ahora, no hay superioridad. Este versículo por siglos, porque esto se escribió hace algunos siglos para los griegos en Éfeso, por siglos se ha tergiversado este versículo de manera que sustenta una posición superior del hombre sobre la mujer. Y superior en el sentido de dominar, de ser propiedad. Y si bien es cierto, nuestra sociedad está menos orientada a eso como en otros años, en otras épocas, sigue habiendo mucho machismo. Y muchas iglesias han sustentado, muchas personas sustentan eso en estos versículos. Ahora, yo quiero hablarles de otro pasaje, y la Biblia no se contradice a sí misma. En este pasaje de Gálatas, y vamos a Gálatas 3:28, vemos que Dios nos considera a todos iguales. Y dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos uno frente a Dios, somos iguales como humanos delante de Dios, tenemos acceso a la misma salvación de Dios. Ahora, como el diablo es el príncipe de la potestad del aire, y él viene a confundir, a generar confusión, a tergiversar, este mismo versículo ha sido sacado del contexto bíblico, y de acuerdo a los estudios, mucho más desde el año 2000 hacia acá, este versículo ha sido sacado del contexto bíblico para decir que el hombre y la mujer son iguales en todo. Y no somos iguales en todo, tenemos funciones diferentes. Somos dos géneros diferentes. Dios creó al hombre, al varón y a la mujer, con funciones diferentes. No somos iguales en ese sentido. Y muchas olas recientes de igualdad. Recientemente me refiero a, ahorita está sucediendo en Estados Unidos, donde están impulsando derechos igualitarios, de manera que un hombre o una mujer pueden decidir su género solo por decidirlo cada quien. Y yo puedo decir que soy de un género y acceder al baño del género contrario. O participar en las Olimpiadas como mujer siendo hombre o viceversa. Este versículo también ha sido sacado de contexto. Entonces, no es cierto que somos iguales en ese sentido. Somos iguales ante Dios. Tenemos el mismo valor delante de Dios, hombres y mujeres, pero a cada quien nos dio una serie de responsabilidades. Entonces, cuando Pablo dice a los efesios de que el marido es cabeza de la mujer, no está hablando de superioridad, de dominio, de control, de lo que nosotros conocemos tangiblemente como machismo. No es eso lo que la Biblia está apoyando acá. Y vamos a clarificarlo aún más, porque esta parte es importante para desarrollar el resto de las responsabilidades del hombre como cabeza. Ahora, los efesios era una sociedad griega que vivía en mucho desorden. Tenían a la mujer básicamente como esclavas, como propiedad. La mujer era propiedad del padre y el padre la usaba como moneda de cambio y se le entregaba al marido como propiedad. Y así era como funcionaban esas sociedades. Por lo tanto, cuando Pablo habla del hombre cabeza de la mujer como Cristo cabeza de la iglesia, está por el contrario levantando a la mujer. Y si usted dedica un poco más de tiempo, no esta mañana, a leer del 25 al 33 de Efesios 5, va a ver cómo por el contrario, Cristo amó a la iglesia de una manera sacrificial y es lo que nos está pidiendo a nosotros como hombres. Así que vamos a Efesios 5:25 como una muestra. Efesios 5:25 y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir entregarse a sí mismo? Un sacrificio último, su vida por la iglesia. Se entregó a ella, dio su vida por nosotros. Y ese es el nivel de amor que Pablo está hablando. Los maridos tienen que tener con su esposa un nivel sacrificial de ese tipo.
Entonces, si ustedes leen hasta el 33, verán que la responsabilidad de ser cabeza, lo duro, las responsabilidades que tenemos que cumplir son para el hombre. A la mujer le dice que lo respete al hombre. Si volvemos al ejemplo donde la mujer era esclava de su marido, no creo que le tuviera amor, probablemente le tenía temor, porque era su esclava. Entonces, ¿qué le está pidiendo Pablo a las mujeres? Respétalo, respétalo. No dice ámalo, respétalo, porque era su esclava. Eran condiciones que no eran ideales para un matrimonio. Así que el hombre fue puesto con una responsabilidad grande en su hogar de amar a su esposa, un punto sacrificial como lo hizo Cristo. Y en esta mañana quiero hablar sobre las funciones que el hombre, para poder cumplir ser cabeza como nos lo pide en Efesios 5, debemos de cumplir. Y el diseño de Dios para el universo es un diseño donde tenemos que balancear las cosas, donde no podemos solo decidir hacer una cosa y olvidar las otras y decir que nos va a ir bien. Coloquialmente le llamamos todo en exceso es malo, ¿sí? Aunque sea bueno, si lo haces en exceso y olvidas otras cosas, es malo. Es decir, tenemos que balancear las cosas. Entonces, Dios nos da funciones que tenemos que balancear y cumplirlas todas para obtener el resultado del diseño de Dios para nuestras vidas. No podemos simplemente escoger una de ellas como que fuera un buffet y decidir, esta es la que me gusta, es la que me es más fácil y esta es la que voy a hacer. Dios nos pide que cumplamos todas estas funciones como cabezas, como hombres. Así que vamos a hablar de la primera, que es el hombre como líder. Y vámonos al principio de la Biblia, Génesis 2:15. Y en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿A quién puso Dios? Al hombre. No le dijo a Eva, ve a hacerle la comida a Adán. Le dijo, hombre, tú tienes que labrar y guardar este lugar para tu familia. En este caso era Eva. Entonces, el liderazgo en un hogar provee visión. Y fíjese que cuando uno provee la visión de su hogar, uno tiene que ser claro en la visión. Y a los hombres les hablo, tenemos que dar una visión clara y asegurarnos que la entienden y que la comprenden. Tenemos que dar la dirección asegurando que nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa entienden hacia dónde vamos. No podemos asumir que porque lo dijimos ya lo entendieron. Tienes que asegurarte que tu hogar, tus hijos y tu esposa están entendiendo cuál es la visión de ese hogar, hacia dónde estamos caminando. El hombre como cabeza debe de proveer esa visión para el matrimonio y para su hogar, no solo el matrimonio. El líder también, y estas son cualidades de liderazgo, está dispuesto a servir, como Jesús nos los mostró. Vamos a Mateo 20:28, al Evangelio de Mateo 20:28, y vemos cuál es el ejemplo de Jesús en relación al servicio. ¿Qué dice allí? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el 27 dice, el que quiera ser el primero entre vosotros, porque los discípulos estaban peleando, ¿verdad? Señor, ¿y quién se va a sentar? ¿Quién va a ser el primero en el reino de los cielos? ¿Quién se va a sentar aquí? El que quiera ser el primero de vosotros tiene que ser vuestro siervo. El liderazgo es servicio, hermanos. El liderazgo es servicio. El líder trabaja en equipo también. Porque doy la dirección, pero necesitamos la participación de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. Necesitamos animarlos como que sea un equipo, porque todos vamos a lograr el objetivo que queremos juntos. No lo puede lograr cada quien por su lado. Necesitamos animarnos. El líder necesita levantar a sus hijos, levantar a su esposa. El hombre como cabeza tiene esa responsabilidad y a lo mejor ya se nos está borrando el concepto de machismo cuando pensamos en que el hombre como cabeza tiene que servir
y no ser servido. Ese fue el ejemplo que Jesús nos deja. Aquí viene una que me duele a mí. El líder es intencional en escuchar. Intencional en escuchar. ¿Fue un ouch o fue un amén ese? El líder es intencional en escuchar, es decir, tiene que a propósito escuchar a su esposa, escuchar a su hija. Y yo sé que hemos desarrollado técnicas para oír sin escuchar, eso es posible, ¿verdad? Oímos y no estamos escuchando, la mente está a 10,000 kilómetros de ahí en ese lugar y estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Pero el líder es intencional en escuchar. Tenemos que poner la intención de escuchar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Ahora, veamos lo duro que lo pone Timoteo. Vamos a 1 Timoteo 3:15 en relación a servir al Señor cuando nuestra casa no está en orden. 1 Timoteo 3:5, perdón, no 15. ¿Sí, verdad? Sí. 1 Timoteo 3:5 dice, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No podemos tener un caos en nuestra casa y estar aquí sirviendo a la iglesia o sirviéndole a otros o incluso siendo líderes en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, cuando nuestro hogar es un caos. Aquí, ese capítulo 3 de Timoteo es Pablo diciéndole, si alguien quiere obispado, si alguien quiere servir al Señor, y hay una lista larga de cosas, una de ellas es, ten en orden tu casa. Punto número 2, el hombre como amador de lo suyo. El primero era líder. Segundo, el hombre es amador de los suyos. El hombre debe de amar a su esposa hasta el punto de dar su vida por ella. Eso lo vimos en Efesios 5:25. Y sobre los hijos, nos vamos al Salmo 127:3. Y el Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son nuestra herencia. Tenemos que amar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué tipo de amor es el que tenemos que tener con nuestra esposa y con nuestro hijo? ¿Cuál es el nivel del amor que Dios pide de nosotros? Hay un capítulo en 1 Corintios, es el capítulo del amor. 1 Corintios 13, no lo vamos a leer, lo dejamos para que ustedes lo hagan en casa. Pero 1 Corintios 13 habla del amor. ¿Y qué dice del amor? Dice que no es contencioso, que no busca lo suyo, que siempre espera. Habla de un amor que solamente puede venir de Dios, que ningún humano puede desarrollarlo por sí mismo. Pero ese es el amor al que nosotros podemos acceder y es el amor que nosotros podemos dar a nuestros hijos y a nuestra esposa, sí y solo sí, como un axioma matemático, sí y solo sí tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotros y tenemos una intimidad. Cualquier intento de producir ese amor en nuestras fuerzas va a fallar. No puede salir de nosotros. Dice que el amor que nosotros tenemos, Dios mismo nos lo dio. O sea, no hay nada bueno en el hombre, dice su palabra. Así que el hombre como amador tiene que amar de la manera que Cristo quiere que amemos. Y un ejemplo es lo que está en 1 Corintios 3. Tercer punto, el hombre como protector. El hombre como protector. Vamos a ir a un pasaje en Mateo 12:29, donde habla sobre eso. Mateo 12:29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahora, en este pasaje, si leemos el contexto, como debemos de hacerlo, ser estudiosos de la palabra, en este contexto Jesús está hablando con los fariseos, porque ellos lo están acusando y le dicen, es que este saca los demonios porque él mismo los saca porque él trabaja con Satanás, con Belcebú. Y mismo Jesús les explica en todo ese pasaje por qué no es así. Y este pasaje en particular se refiere al reino de Satanás, que va a ser atado para ser despojado cuando Jesús muera y vaya al infierno y despoje
a todas esas huestes de su autoridad, que es lo que sucede en el momento, y eso está escrito en Colosenses, cuando Jesús muere y despoja de esa autoridad a las huestes de la maldad. En este caso, lo que podemos extraer es un paralelo. En Colosenses habla también de que todo lo natural, todo lo que nosotros vemos es una sombra de lo eterno. Es decir, lo que vemos hoy es un espejismo del reino eterno. Así que si podemos usar esa base para decir que en Mateo 12:29 la casa está protegida por un hombre fuerte y que el hecho que la casa caiga o no caiga depende de ese hombre fuerte. Si nosotros aplicamos este versículo a nosotros como hombres, nuestra casa debe estar protegida por el hombre fuerte. Ahora, ¿es un hombre fuerte físicamente o es un hombre fuerte espiritualmente? ¿Qué creen ustedes que dirían los hijos o la esposa si alguien le pregunta, ¿quieres un hombre fuerte o un hombre fuerte físicamente o espiritualmente? Bueno, probablemente dirían los dos, que lo quieren fuerte físicamente, pero también fuerte espiritualmente, porque si no es fuerte espiritualmente, no va a poder liderar su casa, no va a poder protegerla de los ataques del diablo en su casa. Ahora, ¿qué significa proteger a su casa? Hay que defenderla de lo que entra en nuestro hogar. Hay que defenderla de cosas prácticas, como qué películas vemos, como qué música escuchamos, como qué temas discutimos, como qué bebidas dejamos entrar en nuestra casa. Porque cualquier cosa que vaya en contra de lo que el Espíritu Santo o Dios quiere en nuestras vidas es un ataque a nuestro hogar. Porque si permitimos que esas cosas entren, van a crecer. Y si crecen dentro, van a generar caos, van a generar problemas. Tenemos como hombres que defender entonces nuestro hogar de esas cosas. ¿Sí? Tenemos que ser protectores de nuestro hogar. El hombre como proveedor es el punto 4. Son 4, ¿recuerdan? Líder, como amador de los suyos, como protector y finalmente como proveedor. Ahora, ¿por qué será que ser el proveedor del hogar es más comúnmente cubierto, o esa función es cubierta por los hombres, más que las otras 3? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué los hombres son más fácilmente proveedores materiales que protectores, que amadores, que líderes? Mientras escribía el bosquejo y recibía revelación, porque sí fue un momento donde yo mismo no sabía lo que estaba escribiendo. El Espíritu Santo estaba guiando y dando los mensajes. Y hay una razón en el sentido de ser proveedor. Cuando somos solo proveedores es más fácil hacerlo porque es un asunto material. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo transcurre sin que les corten el internet si no lo pagan? Al menos 30 días, ¿no? Y se los cortan. O la luz. ¿O cuánto tiempo podemos estar sin comer? ¿Una semana? Máximo. Sin que estemos débiles y enfermos ya. Pero ¿cuánto tiempo puede transcurrir sin que tengamos una discusión sobre, o un momento de oración juntos, un momento de adoración juntos, un momento de cuidar espiritualmente y hablar del corazón de nuestros hijos o de nuestra esposa? Pueden pasar meses, pueden pasar años. Y por lo tanto, ser proveedor tiene una inmediatez, tiene un requisito de que sea muy pronto, porque si no perecemos, porque si no, no podemos vivir sin todos los servicios que necesitamos, pero descuidamos las otras 3. Y aquí vuelvo al punto del principio, donde decía de que en este diseño del universo que Dios nos dio, necesitamos balancear las cosas. No podemos decidir solo hacer una, no podemos decidir solo ser proveedores, por ejemplo, como hombres. Necesitamos balancearlo con las otras funciones también. Y ser proveedor es más sencillo por la razón que les dije. Y también ser proveedor se vuelve malo a veces cuando excedemos, cuando lo único que decidimos hacer es ser proveedor. Y nosotros mismos como hombre planteamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, ¿qué quieres? ¿Que esté aquí contigo platicando o resolviendo estos temas o que me vaya a trabajar para cumplir nuestros compromisos? Y nosotros como hombre planteamos esa dicotomía falsa.
como que fueran las únicas dos opciones. Y realmente no es así. Podemos como hombres cumplir, ser proveedores de nuestro hogar, pero también después buscar el momento para ser líderes, para ser protectores, para escuchar a nuestros hijos y a nuestras esposas. Es posible hacer esas cosas. Ahora, requiere de intencionalidad, no sucede solo. No va a pasar simplemente porque yo quiero hacerlo, pero no acciono sobre eso. Tiene que suceder. Así que estas cuatro cosas, estas cuatro funciones que tenemos que cumplir como hombres, como cabeza en nuestro hogar, requieren intencionalidad de nosotros. Y yo les quiero platicar algunas formas cómo hacerlo, porque no solamente saberlo va a garantizar que lo vayamos a ejecutar. Es como la ley. Ustedes recuerdan la secta de los fariseos, la mencioné hace poco. La secta de los fariseos eran personas muy estudiosas de la palabra, se sabían hasta el más mínimo detalle. Hay una parte también donde Jesús les dice: ustedes fariseos que diezman hasta las hojas de menta. Es decir, ellos cosechaban su menta y sacaban el 10% de las hojitas de menta para diezmarlo. Ustedes que diezman hasta sus hojas de menta, descuidan lo más importante, que es la justicia. Las cosas más grandes como la justicia, dice Jesús. O sea, el hecho de saber hasta la más mínima ley, el hecho que nosotros sepamos que estas cuatro funciones tenemos que cumplirlas, el hecho de saberlo no garantiza que lo vayamos a hacer. Ahora, Jesús nunca, en la palabra no encontramos ningún momento donde Jesús se enfrentara a una situación y volteara y le diera un codazo a un fariseo y le diga: oye, ¿qué dice la ley al respecto de esta situación? Para actuar. Jesús nunca hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo sabía Jesús cómo actuar respecto a la ley en cada situación? ¿Cómo sabía eso? Porque vivía una vida de intimidad con su Padre. Él se apartaba a orar constantemente y entonces esa vida de intimidad con Dios es la que modelaba en la cotidianeidad de las cosas. Todos los días pasaban cosas mientras Él salía a predicar con sus discípulos y por la intimidad con su Padre, Él sabía cómo actuar, cómo dar ejemplo en esos lugares, qué decir. Así que, hermanos, yo les animo a ustedes que entonces tengamos una vida de cercanía con nuestro Dios para poderle imitar. Porque para poder imitar a alguien tenemos que conocerle primero, ¿sí o no? Tenemos que conocer a alguien para poderle imitar. De otra forma no sabremos. Dice Pablo: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nosotros imitemos a Cristo para poder tener esa vida que se apegue a todas estas funciones y para que estas funciones de hombre las podamos cumplir de manera natural, para que surjan de tener una relación con Dios. Lo que quiero decirle es, estas funciones no son una carga, no son una lista que usted tiene que tener por ahí y sentir como la ley que tengo que cumplirla, sino que son el fruto, el resultado de tener una vida íntima con Dios. Pero para tener una vida íntima con Dios, sígame aquí el pensamiento, tiene que conocerle. ¿Sí? Tiene que conocer a su Dios y tener una relación con Él. ¿Cómo conocemos a Dios? Vamos a lo práctico. ¿Cómo conocemos a Dios? Dice en la Gran Comisión, id. La Gran Comisión es cuando Jesús les habla a sus discípulos, los despacha yo ya me voy, ahora se quedan ustedes y el Espíritu Santo va a venir en 10 días después de su ascensión o 50 días después de su resurrección en Pentecostés. Les dice, id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Cuál es otra palabra para discípulo? Seguidor, un estudiante. A mí me gusta el sinónimo estudiante. Es un estudiante de Jesús. Ir y hacer discípulos, para que esos discípulos engendren otros discípulos y para que este mensaje llegue a todo el mundo. ¿Cuántos discípulos había cuando se fue Jesús al cielo? Habían 11. 11, ¿verdad? Y ahí en Hechos 1 está Pedro y ellos están decidiendo, bueno, ¿y quién va a reemplazar a Judas, el 12º? Tiene que ser alguien que haya estado con Jesús. Y vinieron ellos en su humanidad, como lo hacemos muchas veces nosotros en nuestras fuerzas, y dice que echaron fuerte, o sea, sacaron una moneda, Matías, y eligieron a Matías. En lugar de, ¿cómo hizo Jesús? Se apartaba a orar.
para tomar esas decisiones. Y dice algunos estudios, pues Dios simplemente los ignoró, hizo como que no había pasado eso y les puso a Pablo después. Dice como, ok, está bien. Y Matías, no volvimos a escuchar de Matías, no tenemos el libro de Matías, ¿verdad? Ninguna carta de Matías aquí en la Biblia. Entonces, esos discípulos eran 11, cuando en el aposento alto eran, en Pentecostés, eran 120. Y después de la primera predicación de Pedro, se unieron 3,000. Y esos discípulos se fueron multiplicando. Esos discípulos ahora somos millones, y aquí vemos algunos de esos, que somos fruto de esa obediencia de esas personas que fueron seguidores y estudiantes de Jesús. Y aquí estamos nosotros como resultado de esos hombres que siguieron, esos hombres y mujeres, que siguieron ese llamado de ir y hacer discípulos. Así que, hermanos, si ustedes quieren conocer a Dios de una manera que puedan imitarle, tienen que ser estudiantes de su palabra, porque aquí está la revelación de Él. Tienen que ser estudiantes de Él para que lo puedan imitar, para que podamos tener el fruto y cumplir esas funciones que Dios nos ha dado a nosotros como cabeza. En este ministerio tenemos bastantes opciones, lo platicábamos hace un momentito. Desde niño, si ya eres adulto, puedes entrar al centro de entrenamiento bíblico. Si ya eres un adulto que ya se graduó del centro de entrenamiento bíblico, puedes ir a la universidad cristiana y puedes seguir estudiando. Lo que sí es cierto, hermanos, es que una vez al mes, 2 veces al mes, o incluso una vez cada domingo, no es suficiente escuchar un mensaje para conocer a Dios de una manera que podamos imitarle. Porque entonces lo que somos personas religiosas que vienen los domingos y escuchamos una vez, o somos creyentes, pero no somos discípulos. No somos estudiosos de su palabra. Necesitamos estudiar su palabra. Y aquí hay bastante oportunidad. Así que, y este mensaje es específico para los hombres, porque vamos a amarrarlo con el Día del Padre en un momento. Pero todos tenemos que estudiar, y específicamente los hombres, si queremos cumplir estas funciones, necesitamos ser estudiantes. Tenemos que buscar grupos de varones, grupos que en la iglesia de estudio, para poder conocer a Dios e imitarle. Finalmente, pasar tiempo con Él es tener nuestros devocionales, adorarle, alabarle. La música que ustedes ven al principio de este servicio, les animo siempre, no se la pierdan, vengan a la hora para que puedan participar en ese momento de adoración. Recuerden que el momento de adoración es el único momento en el servicio donde nosotros le estamos dando a Dios su alabanza, estamos dándole a Él nuestra gratitud. El resto del servicio es un momento donde estamos recibiendo, como ahora. Pero en el momento de la alabanza estamos dándole a Dios. Venga y participe para que la plática, la prédica, no sea simplemente conocimiento, no se quede aquí, sino que entra por acá y luego baja acá. Y esa palabra se revela y se convierte en vida, en sus vidas, produce cambios. Si usted viene a escuchar una bonita plática, va a salir del domingo igual. No va a ser una persona transformada, que es lo que la palabra espera producir en ustedes, una transformación real. Así que quiero ir cerrando y preguntarles, ¿tú conoces a Dios tan de cerca, tan íntimamente como para imitarle? ¿Tú lo conoces de esa forma? Si no lo conoces de esa forma, te pido que busques cómo estudiar más de Él, cómo pasar más tiempo con Él. Hay momentos, hay lugares en este ministerio que propician eso. De otra forma, búscalos también. Busca estudiar, busca aprender, busca ser discípulo, no creyente solamente, ser discípulo. Ahora, en este Día del Padre, quiero hablarle específicamente a los hombres, específicamente a ustedes en este día. También sé que a veces cuando decimos padre y hombre, excluimos a aquellas mujeres valientes como mi madre que tuvieron que hacer los 2 roles y ser madre y padre, y lo fueron o lo siguen siendo. Pero el día de hoy, si queremos romper ese ciclo de hogares con padres ausentes, o si queremos romper ese ciclo de hogares sin padres, tenemos que hablarle específicamente a los hombres. Y esta mañana le voy a pedir a los hombres que se pongan de pie, esos hombres valientes y esforzados, esos padres
en potencia o padres que ya son padres, que se pongan de pie por un momento. Queremos bendecirles esta mañana a ellos, queremos orar por ustedes, queremos comisionarles, queremos decirles que ustedes tienen que desarrollar hogares cristocéntricos. Ustedes tienen que modelar, tenemos que modelar a nuestros hijos. Tenemos que modelarles a ellos una vida donde Cristo es el centro. Tenemos que ser guardianes, protectores, ser amadores de nuestro hogar y de nuestros hijos. Hombres, ustedes tienen que modelarle a sus varones masculinidad sin que degenere en abuso, sin que degenere en machismo. Y a las mujeres, ustedes tienen que modelarles ese hombre que ellas van a buscar, eso que ellos van a aceptar, ellas van a aceptar como el modelo de lo que debe ser un hombre en su hogar. Tenemos esa responsabilidad, tenemos que proteger y guardar a nuestros hogares. Así que quiero que en señal de rendición a Dios, levanten sus manos, en señal de rendición a Dios, levanten sus manos y vamos a orar por ustedes y vamos a bendecirles y vamos a levantarles. Oh Señor Jesús, en esta mañana, todos estos hombres que están aquí, Señor, todos estos padres en potencia, padres en este lugar, les bendecimos, les levantamos, Señor, porque ellos son pilar, porque son centro en su hogar para producir hogares que te adoren, para producir hijos, para producir discípulos que reproduzcan discípulos, para que tu Espíritu Santo sea el centro de su vida, para que ellos puedan ser el centro también de esta sociedad y continuar desarrollando una sociedad que te ame a ti, Señor. Una sociedad que no degenere. Les levantamos a ellos, Señor, les bendecimos, les prosperamos a ellos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, les bendecimos, Señor, financieramente, les bendecimos en salud, les bendecimos en su hogar, les bendecimos en sus negocios, en sus empresas, en cualquier cosa que ellos estén haciendo, les levantamos porque tienen una función importante en este reino, en esta iglesia, en este lugar. Les levantamos como hombres valientes y esforzados que creen en ti, Señor, y no solamente creen en ti, creen lo que tú haces en sus vidas, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Padre, les bendecimos, les levantamos, le damos gracias, Señor Jesús. Les pido que todos se pongan de pie, hermanos, todos, esta mañana para cerrar y bendecirles también. Si hay alguien aquí que vino por primera vez, que nos está visitando, o hay alguien aquí que quisiera invitar a ese Señor Jesucristo del que estamos hablando, ese a quien estamos siguiendo, a ese de quien queremos ser discípulos, si hay alguien aquí que quiere tomar esa decisión por el Señor Jesús, yo le pido que levante su mano para que nuestros sugieres puedan darles algo hacia el final, para que ustedes puedan entender cómo encontrar al Señor Jesús, cómo hacerlo parte de su vida, si eres hombre o si eres mujer. Si hay alguien aquí que está por primera vez, que quiere conocer más del Señor Jesús, levanta su mano para que nuestros hermanos sugieres puedan verles. O si alguien aquí quisiera también reconciliarse con el Señor y empezar a vivir una vida más cercana a Él, como su discípulo, como su estudiante, como su seguidor, también puedes levantar tu mano. Tenemos algo para ti allá atrás. Tenemos algo para allá, para entregarte a ti. Si alguien quiere eso, levante su mano. Si alguien quiere que oremos por ellos, si alguien tiene alguna necesidad especial, levante su mano. Queremos bendecirlos. Dios te bendiga. Los sugieres toman cargo de eso. ¿Sí? Hermanos, oremos y pidámosle a nuestro Dios por este día tan especial que vamos a celebrar. Si ya lo hicieron, lo van a celebrar el Día del Padre. Que todos nosotros aquí, no solo los hombres, seamos estudiantes y discípulos, y que busquemos imitarle a nuestro Señor. Padre, te pido por esta congregación, Señor, por cada uno de ellos. Te pido bendición, Espíritu Santo, te pido doble porción sobre sus vidas, para que ellos puedan entregar, Señor, para que ellos puedan multiplicar,
para que esa semilla dé fruto, para que puedan ser transformados, para que puedan compartir tu evangelio con más personas que lo necesitan. Esos hombres son bendecidos. Esas mujeres que han hecho ese papel de hombre, las bendecimos y las levantamos. Esas mujeres valientes que tomaron ese rol en su hogar, las levantamos y las bendecimos también. En este Día del Padre, a todos los que están en línea escuchando también, reciban esa bendición de este Día del Padre, de este momento, Espíritu Santo, donde estás tocando corazones, Padre, donde las personas serán transformadas en este lugar, y no será un domingo más, sino que tendrán una transformación visible en sus vidas, en sus hogares, para sus hijos. Te damos gracias, Señor Jesús, por este domingo. Bendecimos a todos aquí, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Feliz Día del Padre. Están despedidos. Despedimos a los que están en línea también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que des un paso más, que recibas a Jesús en tu vida. Lo puedes invitar a través de esta pequeña oración. Si quieres, repite conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento. Yo creo que Jesús murió por mí, que Él pagó por mis pecados, y que tú lo resucitaste después de 3 días. Ahora yo recibo a Jesús en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y a partir de este día yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna con Dios. Yo te felicito y te aconsejo que te busques una iglesia y que sigues creciendo espiritualmente. Que seas bendecido.